Bueno, buenas noches, doctor. Primeramente, agradecerle por brindarnos su ayuda. Muchas gracias por su tiempo, por colaborarnos y por brindarnos esta valiosa información. Bueno, nos presentamos. Nosotros somos estudiantes del tercer semestre de Psicología de la Universidad Católica con sede en Ambato. Y bueno, bienvenido a esta entrevista, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Siempre para servirles. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a empezar que nos explique acerca del caso de su paciente con un traumatismo cráneoencefálico. Sí, ustedes les envié yo las fotografías, ojalá puedan proyectarlas para más o menos irles explicando. Listo, doctor. ¿Puedes pasar ahí la primera? La tomografía. Y es posible la coronal espectacular. Ya. A ver, listo, doctor. Deme un segundo. A ver. Ya no sé si ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí se Por puede ahí ver? parece que se está iniciando, sí. Perfecto. A ver, como ustedes pueden ver ahí, es una tomografía simple de un paciente de sexo masculino, casado, es un comerciante de 47 años de edad, quien hace aproximadamente unos 15 días sufrió un politraumatismo craneofacial en un asalto, ¿sí? Fue motivo de un asalto en el que le provocaron múltiples traumas, tanto en la cabeza como en la cara, y el paciente perdió la conciencia, ingresó en esas condiciones, ingresó a un hospital público de la ciudad, donde permaneció durante 72 horas en estado de coma. Posteriormente a eso, recuperó su conciencia, evoluciona aparentemente bien hasta ser dado de alta 24 horas antes de que yo le vea. Yo le vi hace aproximadamente 5 días atrás y el paciente refería en ese instante que tenía mucho dolor de cabeza tipo explosivo, que además presentaba vómito en proyectil y mareo, razón por la cual este era el motivo de consulta, lo que me llevó clínicamente a diagnosticar un síndrome de hipertensión intracraneal. Se hizo esta tomografía y como ustedes ven, esta es una tomografía simple de cráneo, es la parte, el corte axial, y ustedes ven en la parte de adelante, ven una imagen de hiperdensa, es decir, una imagen blanca ubicada en el lóbulo frontal del lado izquierdo. Entonces encontramos que había, eso se llama una contusión hemorrágica, estaba rodeado de un halo de edema importante y además en el resto de la tomografía se observaba además hemorragia subarachnoidea, que significa sangre alrededor de todo el cerebro,
y los ventrículos, que son esas imágenes que ustedes ven como que fueran mariposas, ¿sí? Estaban colapsados y no se veían los surcos, lo que habla de que existía además un edema cerebral difuso, ¿sí? Al examen físico de este paciente llamaba la atención, lógicamente era un paciente álgido, que tenía una anisocoria con una pequeña dilatación de la pupila del lado izquierdo. No había una alteración motora, pero el hombre se mostraba un poco indiferente en medio y llamaba la atención inclusive que estaba algo desinhibido. ¿Mm? Hablaba muy libremente, de pronto hablaba también malas palabras, ¿sí? Y le hacía bromas muy frecuentemente a la esposa, inclusive fuera de tono. Eso es lo que me llamaba la atención. Entonces fue diagnosticado de una contusión frontal que comprometía la parte inferior, como ustedes ven, cerca de la órbita, es decir, la parte órbito-frontal, el lóbulo, el sector órbito-frontal del cerebro. Eso es lo que teníamos, lo que les puedo contar de ese caso. Y doctor, para continuar con esto y como para medio finalizarle, ¿cuáles son los fármacos? Porque él ya llegó con fármacos o usted le dio fármacos al paciente. El paciente, como les cuento, había estado hospitalizado en un hospital público y cuando le dieron el alta, únicamente le enviaron con analgésicos. Solo le enviaron con paracetamol, lo que no aliviaba el cuadro de dolor y lógicamente presentaba un cuadro de hipertensión intracraneal por todo lo que les cuento, por el edema, por la contusión hemorrágica, por el edema perilesional, por la hemorragia subarachnoidea. Presentaba una hipertensión intracraneal que es característico, el dolor de cabeza, tipo explosivo, el vómito proyectil, ¿sí? Entonces, sumado a eso, los signos vitales, tenía hipertensión arterial y un poco de bradicardia. Entonces, solo estuvo manejado con analgésicos cuando yo le vi. Yo le ingresé al paciente y el paciente recibió otro tratamiento. El paciente recibió un tratamiento para el edema cerebral. El paciente además recibió otro tipo de analgésicos, ya analgésicos de acción central. Además, se le recetó también un medicamento psicotrópico para que pudiera descansar, pues el paciente además no podía descansar. Listo, doctor. Y doctor, con respecto a los antecedentes del paciente, ¿sufría de algún problema como diabetes? No, es un paciente que no tenía antecedentes patológicos. ¿Tienen ustedes la otra imagen? ¿Sí ven ustedes, sí logran distinguir, si saben perfectamente cuál es la zona de contusión? Sí, doctor. ¿Puedes señalarle? A ver. No sabemos muy bien cuál ¿Qué es. tienes? Ese, muévele. Esa, por arriba de donde está la flecha, ¿Ya? esa es la zona de ¿Está aquí? contusión. Sí. Si ves la parte negrita más abajo, ¿Está aquí? sí, eso es el ventrículo que se ve colapsado. Pero entre esos dos, si ven una zona más negrita que al otro lado no existe, esa es una zona de edema. No sé si puedes poner otra placa, es la coronal. La que se ve como que estuviera, esto es hecho cortes como que estuviéramos rebanando la cabeza, ¿no? Y en el otro corte vamos a hacerlo como de frente. ¿Puedes pasarle?
Sí, ahí le puede ver, ya le cambié. No, no le veo. ¿No le pueden ver? Ya le compartí, no. A ver si lo movemos un poquito, ¿no? No. Bueno, en definitiva es eso. ¿Por qué les hacía yo referencia? A ustedes les interesa mucho el hecho de que, fíjense ustedes, en la parte, de la más izquierda de la pantalla, ¿sí? La primera de la izquierda, ustedes ya ven que lo blanco que está periférico, ¿sí? Se hace como más gruesito ahí, es porque ya se le está viendo como quien dice la base del cráneo que corresponde al techo de la órbita, es decir, está ya en la parte más baja del lóbulo frontal, ¿sí? El, la contusión es la parte más baja del lóbulo frontal. Y es por eso que les he presentado este caso, porque ahora sí entendí lo que ustedes querían, que era la parte ejecutoria, si estaba afectada la parte ejecutoria. Y el lóbulo frontal, la parte de este lóbulo frontal, que va desde la cisura de Rolando hacia adelante, ¿sí? Es en esta parte que es la órbito frontal, tiene que ver un poco con el estado conductual del paciente. Y en el examen físico yo les hice notar que el paciente estaba algo desinhibido. Le hacía bromas como absurdas a la esposa dentro de su dolor y todo. Le hacía como después de estos 15 días que no estamos o 10 días que no hemos estado, yo quisiera más bien estar contigo en la casa. ¿Sí me entienden? Ese tipo de bromas. Y después, todo el tiempo estuvo así, indiferente, como que no le pasaba nada. El paciente tuvo una evolución favorable porque fue tratado su edema cerebral. La contusión no era tan grande como para necesitar una cirugía, pero fue tratado su edema cerebral y mejoró en forma espectacular. El paciente fue dado de alta el día domingo, este domingo, anterior hace 2 días, después de permanecer 72 horas hospitalizado. Ha mejorado espectacularmente, pero siempre permanece ese paciente, ha permanecido con esas alteraciones, digamos, conductuales, que eso es importante. Sí, doctor. Pero ahora el paciente, estas alteraciones conductuales van mejorando, esto ya se queda impregnado en el paciente. No, es un paciente que puede mejorar. ¿Por qué? Porque la contusión, si bien es cierto ahí, está afectando el lóbulo izquierdo, que es más importante, pero pienso que este paciente, una vez que se resuelve esa contusión, va a mejorar. Va a mejorar, no va a ser permanente. No es tan grande como para que se vuelva permanente. Muy bien, doctor, gracias. Listo. Le proyecto la otra imagen también. Si tienes cómo, Sí, esta de aquí, no sé si le puede ver. no la veo. Ya le compartí. No sé si... A ver, no. Veo a todos ustedes. Veo una. No se ve. No se ve. Esa se veía, les envié esa porque me parecía muy importante para que vean ustedes cómo se ve la contusión justamente por encima de la órbita, para que vean ustedes que la parte que está afectada es la órbita frontal, para que sea más explicativo. Y doctor, ¿y un paciente con este caso, cuando no es tratado adecuadamente o a tiempo, qué consecuencias puede tener en un futuro? Lo más frecuente, bueno, una hipertensión intracraneal te puede llevar nuevamente a que pierdas la conciencia, a que aumente el hematoma, a que sea necesaria una intervención quirúrgica, ¿sí? Esas serían las complicaciones inmediatas.
Las posteriores que todavía no podemos saber es que realmente una contusión se vuelva epileptógena, es decir, que el paciente tenga crisis convulsivas. Pero en el lóbulo frontal y en esa parte es menos probable que se vuelva epileptógena comparado con, por ejemplo, el lóbulo temporal. ¿Sí? ¿Y puede llegar a morir este paciente si no es tratado adecuadamente? Si llegara a aumentar la presión intracraneal, si aumentara el hematoma, efectivamente es un paciente que tiene un riesgo de su vida, sí. Pero así en esas condiciones como lo recibí, claro, con hipertensión intracraneal, etcétera, pues con tratamiento la gran mayoría de pacientes evoluciona en forma favorable, ¿no? Muy bien, doctor. Y no sé si mi compañera nos puede ayudar compartiendo porque creo que a mí no se me cargaba el internet, las otras imágenes. Veamos. Buenas noches, doctor. Un gusto. Cami, Gracias. por favor, es habilitar la función para compartir la pantalla, porfa. Sí, listo, ya está habilitado. Doctor, no sé si es posible que ya le puede ver. Esa no. Esa es solamente ¿No? para que vean, esa solamente es para que vean el cráneo, ¿sí? Ese paciente, Ya. Entonces, un solamente momentito. el cráneo, no hay fractura, el cráneo estaba bien. Entonces esto para que vean que no es necesario que haya una fractura para que se produzcan ese tipo de lesiones, sino que como el cerebro es como una gelatina, en el momento del trauma es como que se bate, comienza a moverse toda la sustancia y hay unas salientes en la base del cráneo que provocan esas contusiones y esas hemorragias. Y la otra Bueno, placa es la que quiero. esta placa, bueno, la tercera sería esta. No sé si ya le puede ver. No, Ya, un ratito. Ya le comparto nuevamente. yo creo que es eso. Tienes que salir y nuevamente compartir. Ya, ahí sí es posible. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Listo. Fíjense ustedes, ay caramba. A ver, yéndonos de arriba hacia abajo, en la segunda imagen, desde la izquierda hacia la derecha de la pantalla, en la segunda imagen, ustedes pueden ver los ojos, ¿sí? Y abajo, todo lo blanco periférico es hueso, ¿sí? Es el cráneo, y lo que está por encima de los ojos es lo que llamamos la base o el piso anterior del cráneo, que corresponde al techo de las órbitas. Por encima de ese techo de la órbita, ustedes ven, puedes mover el puntero, por favor, hacia la segunda, hacia arriba, 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 mijita, arriba. Todo lo blanco es alrededor es hueso, pero si ves más abajo, esos dos globitos abajo, más abajo, esos son los ojos. Lo que está blanco por encima de los ojos, ¿sí ven? Eso es el techo de la órbita. Por encima del techo de la órbita izquierda, que es esa, ahí eso blanco que ves dentro, todos los grises del cerebro, todo lo blanco es la contusión, lo más negrito es el edema perilesional, que es mayor, y el cerebro realmente se le ve muy edematoso, muy edematoso. Eso es más explicativo aún para que se den cuenta que es el lóbulo o la parte órbitofrontal del lóbulo frontal la que está afectada, y por eso es la afectación del área que el paciente está indiferente, que el paciente está desinhibido, etcétera, afectando esa parte de la conducta del individuo, que es lo que creo que ustedes necesitan. Doctor, ¿Hecho? yo tengo una pregunta. Cuando una persona sufre algún traumatismo cráneoencefálico, ¿cuál sería la manera de proceder a prestarle los primeros auxilios hasta que intervenga un especialista?
Es que depende del tipo de traumatismo craneoencefálico. Existe el traumatismo craneoencefálico leve, ¿sí? En el que es un golpe. Pero lo que hay que considerar es la forma en que fue dado ese golpe, etcétera, ¿sí? Generalmente cuando es un paciente que ha perdido la conciencia, es un paciente que debe ser valorado inmediatamente, lo más pronto posible por un médico y más aún por un especialista. Inclusive, a ver, comencemos de nuevo. El traumatismo craneoencefálico se cataloga en leve, moderado y grave. Depende del estado de Glasgow, ¿sí? Que es la escala de conciencia. Cuando es de 3 a 7, es un traumatismo grave. Entre 8 y 13 es un traumatismo moderado. Y 14 y 15 es un traumatismo leve. Muchas ocasiones el paciente ha recibido un golpe, qué sé yo, con una piedra, no ha perdido el conocimiento. El paciente está consciente, pero a ratos como que se desorienta, ahí ya le baja un punto, es 14, pero es un paciente que debe ser valorado por médico especialista y debe realizarse exámenes de neuroimagen. En este caso, una tomografía es lo más rápido y lo más fácil de conseguir, una tomografía para ver si no existe un tipo de complicación. ¿Sí? En los traumatismos moderados, es decir, que ya hay una alteración de su estado de conciencia, tanto así que ya está de 13 o de menos, este paciente debe ser valorado casi que de inmediato. Por lo tanto, deben ustedes llamar al 911 para que pueda ser evaluado ese paciente y trasladado a un centro apropiado. Y más aún si está en estado grave, ¿no? Cuando está grave el paciente, primero, debe ser inmovilizado. Primero su cuello. No moverle como quiera, ¿sí? Estar seguros de que esté respirando bien, porque a veces comienza a vomitar o comienza a botar sangre, etcétera. Eso es peligroso, se puede ahogar o puede provocarse neumonías que después pueden afectar su vida. Por lo tanto, si le pueden poner moviéndolo en bloque, que se llama, moviendo todo su cuerpo, inmovilizando el cuello, pueden ponerlo de lado para que todo lo que tenga en su boca pueda salir, pues perfecto. Eso sería de gran utilidad porque están permitiendo que el paciente respire y además inmovilizando su cuello principalmente y moviendo todo en bloque porque puede haber otras lesiones como fracturas de columna que pueden comprometer luego no solo su vida, sino también sus funciones vitales como el caminar, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si mis demás compañeros tienen alguna pregunta, quisieran enfatizar algo con lo que dijo el doctor. No, doctor, está todo claro. De hecho, le agradecemos que nos preste su ayuda. Nos sirve mucho para la formación profesional que sería en un futuro. Qué interesante también saber los primeros auxilios que debemos tener en cuenta. También los futuros problemas que puedan llegar a tener si no se atiende rápido estos casos. De qué interesante su intervención y reitero mis agradecimientos por parte mía y de mis compañeros. Ha sido tan agradable su intervención y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, mijita, ha sido siempre un gusto, siempre estoy para ayudar. O sea, siempre que mi tiempo me lo permita, encantado la vida. Así es que, bueno, espero que haya sido un caso que les haya gustado. De pronto por ahí tengo muchos casos que, sí, y ustedes son estudiantes de psicología. Hay muchos casos en que son importantes. Pues la neuropsicología es algo muy bonito. Así es que, bueno, les felicito que estén estudiando esa profesión. Es muy bonita. Y que sigan adelante, pues éxitos. ¿Ya? Doctor, Hasta y otra oportunidad. una última cosa, discúlpeme que le interrumpa. Según su vasta experiencia, su gran experiencia en este campo,
¿Tiene algún soporte o ayuda a su especialidad con la nuestra, con la de psicología? Claro, yo a otro grupo de ustedes les conversaba. Bueno, ahí no me habían explicado mucho. Tú fuiste un poco más explícita acerca de lo que querían, acerca del área que querían estudiar. Pero claro, se estudió algo acerca, con un caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico temporal. En realidad era un accidente cerebrovascular que comprometía el área frontotemporoparietal. Ahí les conversaba yo que es muy importante en la evolución de un paciente en esas circunstancias, el apoyo psicológico que puedan dar. Pues el paciente en esas condiciones que queda con cierto tipo de secuelas, etcétera, pasa por una serie de estados psicológicos, como pasa desde la agresividad, luego pasa a un estado depresivo profundo, hasta que hay una aceptación. Entonces, realmente el apoyo psicológico es importante. Bueno, doctor, muchas gracias y reitero lo que dijo mi compañera. Estamos inmensamente agradecidos con usted y qué interesante saber todo esto, ¿no? Cómo influye todo el cerebro también en las emociones, estos tipos de traumatismos que pueden alterar la conducta de las personas. Muy interesante que esto en realidad nos sirve de gran ayuda para nuestra formación académica y en un futuro también profesional. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido un gusto Bueno, contar con un gran profesional como usted en esta ocasión.